Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es comparativa entre PlayStation 5 y Xbox Series X. Esta semana ha estado muy interesante en cuanto a las noticias relacionadas con las nuevas consolas de nueva generación, que van a llegar a lo largo de este año si el tema del coronavirus no provoca un retraso en la salida al mercado de estas dos consolas. Primero fue la empresa Microsoft dando la noticia de las nuevas especificaciones de su consola Xbox Series X. Y días después fue el turno de la empresa Sony, sacando más información sobre su nueva consola, la PlayStation 5. Así que con la información que tenemos hasta ahora ya podemos hacer una primera valoración en cuanto a las diferencias que tendrán estas dos consolas de nueva generación. Si empezamos por la CPU, vemos que la consola de Microsoft, la Xbox Series X, tiene una CPU de 8 núcleos a una velocidad de 3,8 GHz y que la consola de Sony, la PlayStation 5, también tiene una CPU de 8 núcleos, pero a una velocidad de 3,5 GHz. Esto hace que en el apartado de la CPU la consola de Microsoft tenga un poco más de velocidad, pero que a nivel de prestaciones digamos que están bastante igualadas. En el apartado de la GPU vemos como la consola de Microsoft, la Xbox Series X, dispone de una GPU de 12 teraflops de potencia en una arquitectura personalizada RDNA2. En cambio, la consola de Sony, la PlayStation 5, cuenta con una GPU de menor potencia, ya que esta solo llega a los 10,28 teraflops. En este apartado vemos como la consola de Microsoft en principio ofrecerá una mejor potencia gráfica que la consola, digamos que de Sony, la PlayStation 5. Faltará ver el rendimiento final de las dos opciones, porque la gente de Sony ha insistido que su idea es ofrecer una GPU más pequeña y ágil para ofrecer un rendimiento por encima del que se espera de una cifra en teraflops, que según la gente de Sony no responde a todas las posibilidades que ofrecen los componentes de la GPU. En el tema de la memoria RAM, aquí la cosa está bastante igualada, porque las dos consolas vienen de serie con la misma cantidad de memoria RAM, o sea, 16 GB de memoria tipo GDDR6. Pero un apunte interesante es en el ancho de banda de esta memoria RAM, donde la consola de Microsoft también lleva la delantera, porque moverá estos datos con un ancho de banda de 560 GB por segundo frente a los 448 GB por segundo de la consola de Sony, la PlayStation 5. A nivel de almacenamiento interno, ambas consolas cuentan con un disco duro SSD. En la consola Xbox Series X, esta unidad SSD será de 1 TB de memoria de capacidad, mientras que en la consola de Sony, la PlayStation 5, será de 825 GB. Aquí vemos que la consola de Microsoft tendrá un poco más de capacidad, pero en cambio es donde vemos uno de los puntos fuertes de la consola de Sony, porque la velocidad de la unidad SSD de Microsoft está en los 2,4 GB por segundo, mientras que nos encontramos con una tasa de transferencia de 5,5 GB por segundo en la consola de Sony. Así que digamos que la carga de datos en los juegos en la consola de Sony será de más del doble de rapidez que en la consola de Microsoft. Pero al estar hablando de tasas tan elevadas, los jugadores y jugadoras veremos cómo los juegos se cargan de manera instantánea en las dos consolas. En cuanto a la ampliación de almacenamiento, la consola de Sony contará con un F-Log NVMe para unidades SSD, del que todavía no se tiene mucha información, mientras que la consola de Microsoft contará con unas tarjetas de expansión de 1 TB de capacidad que lograrán hacer más rápida esa ampliación de capacidad. Además, la empresa Microsoft ha confirmado que en estas unidades de expansión de 1 TB se podrán instalar juegos de manera nativa. Además, las dos consolas tendrán la posibilidad de conectar unidades externas vía USB. Y por último, en el apartado de la unidad óptica, las dos consolas disponen de una unidad de lector Blu-ray a 4K Ultra HD. En principio serán unidades parecidas, lo que no aportará nada nuevo a estas consolas. Así que con todo esto y esperando que las compañías Sony y Microsoft den más datos relacionados con estas nuevas consolas de nueva generación, pues con esto ya podemos hacernos una idea de lo que nos ofrecerán estas dos consolas. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter.
Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.